Les quiero invitar a leer en esta primera parte en el libro de Miqueas. Miqueas en el Antiguo Testamento. La página que vamos a leer en la mayoría de las Biblias es la 852, el libro del profeta Miqueas. Vamos a leer en el último capítulo del profeta Miqueas, capítulo 7. Profeta Miqueas entonces, capítulo 7, versículo 18. Estamos muy alegres de que se haya hecho el tiempo para acompañarnos en esta tarde en lo que es la predicación del Evangelio. Es impuesta esta necesidad sobre la iglesia de predicar el Evangelio, la buena noticia. A pesar de la pandemia, a pesar de distintas situaciones que pueden pasar, se nos es impuesta esta necesidad de predicar la buena noticia de Dios para el hombre. En el día de hoy, tantas malas noticias que hay, que a veces incluso al creyente le contagia las malas noticias. Pero esta es una buena noticia de parte de Dios para el hombre. Miqueas, capítulo 7, versículo 18, comienza con una pregunta. Y dice la pregunta, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Y quiero hacer esa reflexión para nuestros amigos que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal. Es una pregunta interesante. ¿Qué Dios como tú? Es el profeta Miqueas que conoce al Dios de Israel, que conoce al Dios todopoderoso, al Dios soberano, al Dios de la Biblia. Y Miqueas le conoce. Y llega a esta reflexión y pregunta, ¿qué Dios como tú? Entonces yo hago una primera reflexión a mis amigos que nos acompañan en esta tarde. ¿A qué Dios conoces tú? Porque algunas personas dicen, yo sé de Dios, yo conozco a Dios, pero cuando uno comienza a profundizar un poco, lo que realmente conocen es el Dios de la religión, o es el Dios de las costumbres, o es el Dios de su propia sabiduría, pero al Dios de la Biblia no le conocen. Pero aquí vemos a una persona que sí conoce al Dios de la Biblia, al único y sabio Dios, al poderoso Dios. Y dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Entonces quiero hacer reflexionar a mis amigos que conozcamos al Dios de la Biblia, al Dios que conocía Miqueas, porque él llega a este punto de decir, ¿qué Dios como tú? ¿Qué características le llamaron la atención a Miqueas para decir, ¿qué Dios como tú? No hay ninguno como tú. No conozco a nadie que sea como tú. Y la primera reflexión que hace Miqueas es que perdona la maldad, que perdona la maldad. La segunda, que olvida el pecado. Versículo 18. Olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y ahí tenemos por lo menos cuatro cosas que hace el Dios que conoció Miqueas, que conozco yo, que conocen mis hermanos. Y yo le pregunto entonces, ¿es el Dios que usted conoce? Dice que este Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios perdonador, que perdona, es un Dios que olvida, es un Dios que no se enoja, y es un Dios que se deleita en misericordia. Estas cuatro cosas. Y alguien podría decir, pero en el caso de Noé, Dios se enojó porque mandó un diluvio. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios se enojó porque destruyó la ciudad. Y ahí tenemos que hacer un alto, detenernos, pensar. ¿Se habrá enojado Dios en esos casos y derramó su ira por enojo? ¿Fue tan así la cosa? ¿Sabe que no? Lo que sucedió allí fue justicia. Y en cada caso donde vemos la ira de Dios, primero hay una advertencia. Conocemos la palabra.
una advertencia. Dios advierte, Dios da una oportunidad. Antes de que caiga el juicio de Dios sobre esta tierra, Dios dio la oportunidad a la generación de Noé y le envió un pregonero de justicia. Así se le nombra a Noé, un pregonero de justicia. Y algunos piensan que tuvo más de 100 años predicando en ese tiempo Noé. Pero ¿cuántas personas se salvaron en el tiempo de Noé? Contando al mismo Noé, se salvaron solamente 8 personas. Nadie más quiso subir al arca. Nuestro hermano la otra vez explicaba la capacidad del arca. Había mucha capacidad para que subiera mucha gente, pero la gente no quiso subir. Así que ahí no está enojado Dios. Él sentenció a la generación, pero dio una salvación, el arca de Noé. En el caso de Sodoma y Gomorra, él derramó su ira, pero ya le había advertido al pueblo. Ese pueblo de Sodoma y Gomorra había cometido atrocidades en lo moral. Había cometido tantas barbaridades que hasta el día de hoy, cuando hay personas que cometen inmoralidades, se les nombra como sodomitas, y de ahí viene la palabra. Entonces Dios salva. Luego de salvar a personas que han recibido la noticia buena, por decirlo así, Dios envía su juicio. Fue en el caso de Noé y en el caso de Sodoma y Gomorra, salvó a Lot, a su esposa y a sus hijas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que pasado un poco de tiempo, la esposa de Lot miró atrás, que también es un caso conocido para las personas, que la mujer de Lot miró atrás. Y en el día de hoy es lo mismo. Dios está pregonando la justicia, pregonando el Evangelio. Hay salvación para todo aquel que quiere creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados, para perdonarnos de nuestra mala manera de vivir. Hay una advertencia. Por lo tanto, ninguno de mis amigos que está en esta tarde y que no conoce al Señor como su Salvador podrá decir que Dios es injusto, porque le está dando una advertencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una advertencia. Se le está diciendo algo antes de que suceda el juicio de Dios. Algunas personas están confiadas en otra vida y es impresionante que en nuestro país está aumentando esa clase de personas que creen en culturas orientales y piensan en la reencarnación. Pero la Biblia dice claramente que las personas mueren una sola vez y después de eso el juicio. ¿Qué Dios como tú? ¿Cómo conocemos a nuestro Dios? El Dios que aparece en la Biblia, el Dios que conozco yo, dice que perdona la maldad. Perdona la maldad. Y esa es una de las características que le llamó la atención al profeta Miqueas. Y yo te pregunto a ti entonces, ¿te llama la atención esta característica de Dios? Es un Dios perdonador. Es un Dios que perdona la maldad. Los que hemos sido en algún momento heridos por alguien, entendemos que es difícil perdonar. Y hay personas que se amargan incluso años. No lo puedo perdonar, dice. Y usted no sabe lo que me hizo. Entonces acá Dios nos muestra algo que podemos entender. Nosotros hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido la santidad de Dios. Hemos ofendido el carácter de Dios, el carácter divino de nuestro Dios, lo hemos ofendido grandemente, abundantemente lo hemos ofendido. Hemos traspasado todos los linderos, las rayas que nos ha puesto Dios. Lo hemos ofendido.
Si tú no sabías que habías ofendido a Dios, ahora lo sabes. Has ofendido a Dios en gran manera. Has traspasado sus mandamientos. Y tú dices que es que yo no sabía. Bueno, ahora lo sabes. Has traspasado los mandamientos de Dios. Pero Él es un Dios perdonador. Es un Dios que te quiere perdonar. Quiere perdonar tus pecados. Y ese es el Evangelio. En el día de hoy hay personas que piensan que el Evangelio o la predicación del Evangelio consiste en que va a arreglar tus finanzas, o va a arreglar tu familia, o va a arreglar tu enfermedad. Esas cosas son añadiduras. Lo principal del Evangelio es el perdón de los pecados. Pedro, Pablo, Juan, apóstoles, predicaban esto, el perdón de los pecados. Tú necesitas, amigo, perdón de tus pecados. Lo necesitamos. Porque somos pecadores. Porque cometemos mucha maldad. A veces también personas dicen que yo no le hago mal a nadie. Puede ser, tal vez, puedo creerte, pero tus pensamientos, tal vez nunca le has golpeado a alguien, pero has pensado en hacerlo y eso también delante de Dios es pecado. Es maldad en tu corazón. Hay personas que dicen, yo nunca he mentido, pero conversando con ellas han dicho mentiras blancas para ayudar a alguien, por ejemplo, y piensan que eso no es pecado, es una mentira también. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Dios ha perdonado mis maldades. ¿Y cuándo ocurrió esto? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para perdonar nuestra maldad, Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. La religión muchas veces tiene allí, en sus templos, tiene una figura, pero la gente no sabe más allá por qué murió el Señor. El Señor murió, tuvo que morir por nuestras maldades, por nuestros pecados, para limpiarnos con su sangre preciosa derramada ahí en la cruz del Calvario, de nuestros pecados. Y hay personas que dicen, sí, yo lo perdono, pero no olvido. Bueno, ese es el hombre. Pero acá tenemos cómo es nuestro Dios y su carácter que dice que olvida el pecado. Olvida el pecado. Cuando Dios te perdona, amigo, amiga, cuando Dios te perdona, olvida tus pecados. ¿Cuánta gente busca borrón y cuenta nueva, dicen? Querer empezar una nueva vida. Esclavos de los vicios, de las drogas. Están esclavizados en ciertas cosas, en vicios, en deleites mundanos, y están esclavizados y quisieran terminar todo eso. Y dicen, no puedo. Bueno, Dios nos ofrece a través del Señor Jesucristo la liberación completa, el perdón de nuestros pecados. Y Él dice esta promesa de olvidar el pecado. Hay personas que dicen, yo te perdono, pero al primer problema sacan a relucir aquella causa por la cual estaban enemistados. Pero Dios se olvida del pecado. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz, lavó nuestros pecados, nos limpió y ya no nos ve como pecadores, nos ve en su Hijo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es tremendo el tema de la salvación. Dios perdona tu pecado y Dios olvida tu pecado. Y todo esto lo hace por la obra de su Hijo unigénito allí en la cruz del Calvario. Y esa es la razón por la que el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario.
A él no lo pilló de sorpresa todo esto. Todo lo que sucedió allí en la cruz del Calvario fue determinado por el consejo divino, con anterioridad. Era un plan divino para salvarnos a nosotros, para perdonar nuestros pecados, para olvidar aquellos pecados. Y el versículo continúa diciendo, no retuvo para siempre su enojo. Hay personas que piensan que Dios está enojado con ellos. Y sabe que la Biblia nos dice en el Salmo, nos dice que Dios está airado contra los pecadores. Y si tú cometes pecado, eres un pecador. Por lo tanto, ese salmo sería para ti también. Pero Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de amor. ¿Y sabe qué? No es solamente palabras que se las lleva el viento, sino que cuando Dios dice que nos ama, Él lo demuestra. Cuando la gente dice, Dios te ama, he visto en los buses, en los vehículos también a veces un logo diciendo, Dios es amor. Pero Él lo demostró. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. He sido salvado por el Señor, perdonado por el Señor. Él ha limpiado mis pecados. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto de fe. Han entrado en algunas congregaciones malas costumbres de repetir una oración, por ejemplo, de cumplir ciertos mandamientos, pero es por creer. Lo vemos en el Nuevo Testamento, las personas creían en el Señor, eran salvadas. No retiene para siempre su enojo. ¿Y cuál es la razón de todo esto? De que Él perdone nuestra maldad, de que olvide nuestro pecado, de que no retenga su enojo para siempre. La razón la dice al final del versículo 18, porque se deleita en misericordia. Es una alegría para Dios, es un deleite para Dios el poder salvar al hombre. Él no tiene ninguna obligación con el hombre. Hubo una advertencia. Se le dijo a nuestros padres que no comieran del árbol, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Ahí está, advertencia con consecuencia. Y el hombre desobedeció. Por lo tanto, la condenación del hombre estaba allí. No se podía hacer nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, te invitamos en esta tarde a que vengas al Señor, el único que puede perdonar tu maldad, olvidar tus pecados, estar en paz eterna para con Dios al creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.